Bien, yo había hecho una pregunta, ¿se acuerdan? De cuál fue el primer gentil convertido al Evangelio. Yo no aclaré que fue después de Pentecostés, de la predicación de los apóstoles. Y la mayor parte de los que contestaron, pues me dijeron la misma contestación, que fue Cornelio. Pero si leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del verso 26 en adelante, vamos a ver que fue el etíope, el eunuco, que venía de Etiopía a Jerusalén a adorar. Y cuando él regresaba fue que el Espíritu Santo, que estaba en una campaña de la predicación del Evangelio en Samaria, el Espíritu Santo le dio la orden que fuera al camino que conduce de Jerusalén a Candace, ¿no? Y allí pues Felipe fue y se encontró con este hombre que era eunuco. Y ahí van a ver cuál era la posición de él sobre la reina de Candace. Él era eunuco y venía en el carruaje leyendo una porción de el profeta Isaías capítulo 53. Ahí es donde Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Felipe comenzó a explicarle lo de Isaías 53 porque el eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿Esto que habla aquí, de él mismo o de otro? Y ahí fue donde Felipe comenzó a explicarle Isaías 53, cuando iban por el camino, el eunuco vio agua y le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, bueno, si crees de corazón, pues puedes ser bautizado. Y él dijo, pues claro que creo. Y bajó del carruaje, Felipe lo bautizó. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo cogió a Felipe y se lo llevó. No se sabe a dónde. Y el eunuco siguió su camino de regreso a Etiopía. Hay comentaristas que dicen que ese fue el primero que Dios usó para llevar el Evangelio a Etiopía, ¿no? Que eso pertenece a esta gente que son de color, a África. Y nada, porque hayan dicho que fue Cornelio, pues, pero a mí me salió con hacer esa pregunta, porque es que yo era uno que yo siempre decía Cornelio. Pero cuando uno lee con cuidado, pues uno va descubriendo cosas que uno las entendía de una forma cuando en realidad son de otra. Estábamos comenzando a estudiar la carta de los Hebreos. Esta mañana conseguí el significado de la palabra hebreo, donde uno le dicen el que cruza de un lugar a otro. Y el primero que se le llamó hebreo, ¿a quién fue? Abraham. Hay otra interpretación o significado de la palabra hebrea que se les llama los del otro lado. Y habíamos llegado al acuerdo de que nosotros, los creyentes de Cristo, estábamos donde antes, en el mundo. Dios nos llama por medio del Evangelio, abandonamos el mundo y todo lo que implica el mundo y nos convertimos al Señor, donde inclusive perdimos la ciudadanía,
porque ahora nuestra ciudadanía es celestial, según Pablo le escribe a los filipenses. Y todo esto parece como que no tiene importancia, pero todo lo que está en la Escritura, para nosotros, como dice en Deuteronomio 29 y verso 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, las ocultas pertenecen a Dios. Lo que quiere decir es que la última y final y máxima revelación de Dios para el ser humano la tenemos en una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Y eso está ahí mismo en el capítulo 1 de Hebreos, del verso 1 en adelante. Cristo es la imagen misma. Entonces, ahí están los libros de la ley, que son 5. A eso se le añade los salmos, los profetas. Pero todo eso era, según Hebreos capítulo 9, la sombra. La sombra. Dios nos estaba hablando porque el centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Dios nos habla de Cristo a través de la ley, pero en tipo, sombra y figura. Ahora, estando presente Cristo, ahora estamos en la realidad. Mire, ese sol brillante que está haciendo. Si usted sale afuera y se para ahí para que el sol le dé, usted va a buscar que en algún sitio usted está reflejando una sombra, la sombra de usted misma. Si el sol está allá al frente, usted va a buscar atrás, ahí está la sombra de usted. Pero la realidad de esa sombra es usted. Ahora, cuando el sol está en el centro de usted y usted está en el centro del sol, usted puede buscar sombra para todos los lados y no la va a encontrar. Porque está en el centro del sol que nos alumbra. Malaquías llama a Cristo o a Dios el sol de justicia. Nosotros no debemos de buscar sombra porque estamos en la realidad. Estamos en el centro de la economía de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, la carta de los Hebreos, yo decidí dar unos temas para que en cierta medida ayudarlos y estén pendientes cuando estén leyendo la carta, escudriñándola, aunque no están todos, pero todas las cosas que se pueden extraer de esa carta. ¿Ok? Y la primera que yo puse fue la persona de Cristo y su obra. ¿Ok? La persona de Cristo y su obra. La número 2, la comparación de Cristo con los ángeles. Usted va a ver en esa carta unas palabras que yo le mencioné. Es la palabra mejor o superior. Y aunque están ahí, hay veces que uno las lee, pero no mira, puede uno pasar por alto la importancia de esas palabras. Mejor o superior. ¿Cree? Y le sigue la diferencia entre Cristo y Moisés. Está en el capítulo 3. La número 4, la provisión de Cristo. Usted va a encontrar ahí qué es lo que Cristo nos provee. Una mejor esperanza. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
un mejor reposo. ¿Ok? Para el pueblo judío que estaban bajo la ley, por orden de Dios, ellos tenían que reposar el séptimo día. E inclusive, aún a la tierra que ellos cultivaban, por orden de Dios tenían que darle un reposo, lo cual ellos no cumplieron. De hecho, esos mandamientos, esa ley que Dios le dio a este pueblo, Cristo mismo se lo dijo, los apóstoles también le dijeron, ustedes son celosos de la ley, pero no la han cumplido. Se amparaban porque ellos eran hombres que creían en Moisés. Sí, la ley la tienen, pero ustedes no la cumplen. Ustedes cuando leen el libro de Gálatas, ustedes van a ver que Pablo, hablando de la ley, dice que la ley fue añadida. Mira esa palabra. Añadida por causa de las transgresiones. Y esa palabra uno la lee, pero si no tiene uno un conocimiento, aunque no sea tan extenso, tan profundo, pues va a ver la importancia de esa palabra. ¿Qué quiere decir que fue añadida? Pues quiere decir que en el plan original de Dios no estaba la ley. ¿Por qué fue añadida? Pablo dice, por causa de las transgresiones, cuando escribe a los Gálatas. Y Romanos 3:20 dice que el propósito de la ley fue para darle conocimiento al pecado. ¿Usted quiere saber si el pecado está en usted? Bueno, pues léase el decálogo nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Este es el primer mandamiento. Por ahí siguen hablando que no codiciarás. Examínate. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 7, Pablo dice que si no hubiese sido por la ley, que es el decálogo, él no hubiese sabido que la codicia estaba en él. Pero cuando miró la ley, que la ley dice no codiciarás, la ley lo señaló, la codicia está en ti. Pero como la ley no trajo vida para sacarnos de donde estábamos, ella lo que hace es que nos señala y nos condena. ¿Ok? Así es que yo soy de los que creo que hay que tener cuidado cuando se dice que la ley no está vigente. Bueno, el decálogo para mí está vigente, porque como usted le va a hacer ver a un inconverso que el problema que él tiene para con Dios, que es el pecado, y cuando él se trata de justificar a sí mismo, ¿qué es lo que usted le va a citar? Tiene que citarle la ley. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Has codiciado alguna vez? Si es un hombre, ¿has codiciado alguna vez la mujer de tu prójimo? ¿Has robado alguna vez? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre como se debe honrar? Esa es la forma de confrontar a una persona que trate de justificarse con la ley. Ahora, yo lo he dicho otras veces, cuando Pablo habla en el libro de Romanos, que está mencionando la ley como el primer marido que tuvo el pueblo de Israel. Entonces él, la analogía que le trae es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Él dice que la mujer casada, mientras su marido vive, ella está ligada a la ley del marido. O sea, a la ley del matrimonio, porque tiene el marido vivo. Ahora, si el marido muere, ella queda libre y se puede casar con otro hombre sin que sea llamada adúltera.
porque ya su esposo murió. El esposo de Israel, que Pablo le quiere mencionar, es la ley. Pero ¿qué hizo Dios? Que en vez de darle muerte al marido, a quien le dio muerte fue a la mujer. Por eso es que en Romanos capítulo 6 dice que en Cristo todos morimos. Pero también fuimos resucitados para ahora ser de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Ven, todo esto hay que irlo entendiendo poco a poco, pero es necesario que lo entendamos. Nosotros, si nos dejamos llevar por la lógica, jamás vamos a entender la Biblia. Hay muchos que leen Efesios 2, donde ahí Pablo dice que Dios nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero entonces lo traen a la lógica, con una mente carnal. Pero si yo estoy aquí todavía, ¿cómo que estoy allá? Entonces, nosotros estamos tratando de entender a Dios con nuestra mente carnal y eso es imposible. La Biblia dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y eso está en pasado. Y nos sentó. Si yo pregunto, ¿dónde está Cristo sentado después que resucitó? Bueno, todos sabemos que está sentado a la derecha del Padre en el lugar santísimo, en los lugares celestiales. Pues la Biblia dice que juntamente con Cristo, Dios nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo. ¿Qué tengo yo que hacer con eso? Dejarme llevar porque no, yo todavía estoy en la tierra y no. El llamado es a que creamos lo que Dios dice, lo que las Escrituras dicen. Y tenemos que tener cuidado, porque en la carta de los Hebreos nos vamos a encontrar una advertencia ahí que no nos pase como al pueblo de Israel. Después que vio tantos señales, tantos prodigios, tantas cosas que hizo Dios con ellos, cuando llegan frente a frente a la tierra prometida, allí cometieron un pecado que Dios no se lo perdonó. Fue el pecado de incredulidad. ¿Cuál fue ese pecado? Que Dios le había dicho con tiempo que Él los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, pero Dios no le dijo, ustedes van a tratar de entrar a esa tierra. Dios le dijo, yo los introduciré a esa tierra. ¿Quién se está comprometiendo? Dios. Por eso es que cuando llegan y reciben el mensaje de los 10 espías, eran 12, pero 10 de ellos hablaron negativo. Ellos le creyeron a ese mensaje y dejaron de creerle a Dios. Y este pecado, Dios no se lo perdonó. Hay una advertencia para nosotros en esa carta. Que tengamos cuidado. Si oyes hoy la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo de Israel. Esa advertencia la vas a encontrar ahí en la carta de los Hebreos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, no tratar de entender las cosas de Dios con nuestra mente carnal, porque lo que nos va es a confundir. ¿Ok? Si Dios dice que esa pared es amarilla, bueno, pues yo lo creo por cuanto Dios lo dijo, y usted dirá, pero es que es blanca. Y bueno, pero Dios dijo que es amarilla. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A lo que ven mis ojos o a lo que Dios dice? Es un ejemplo que me salió ahí de momento, ¿no? Y esto hay que tener cuidado. Cuando se lee la Biblia, tenemos que tener en cuenta que Dios nos está hablando. Dios es el que ha hablado. Por eso es que en hebreo encontramos esa palabra. Y Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas y de diferentes maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Ya que cuando leemos a los 4 evangelistas que traen la narrativa de la biografía de Cristo, tenemos que entender que cuando Cristo hablaba,
Cristo mismo lo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino que lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que yo le estoy hablando. ¿Ok? Así es que mucha gente y creyentes pueden estar buscando que Dios le hable. Pues se van para los montes donde se ora y se ayuna 3 días, que sé yo, por allá, buscando a un profeta que le hable. Si esto es sencillo, si usted quiere que Dios le hable todos los días, dedíquele tiempo a escudriñar la Biblia. Porque Dios nos ha hablado a nosotros en estos últimos tiempos por medio del Hijo. Amén. Ahora, hay que tener cuidado porque Pablo dijo que no debemos ni pensar más allá de lo que está escrito. ¿Ok? Y voy a hacer aquí un paréntesis, porque me mandan un mensaje de uno que está hablando de los 7 sellos ocultos de Salomón. Pregunta a la persona si eso es creíble. Entonces, estos son escritos de personas que no creen en Dios, que creen en el ocultismo. Yo no sé cómo que se llama esta ciencia, Kabbalah o Cábala. ¿Ah? Kabbalah. Kabbalah, pues, todas estas personas que están metidos en esas ciencias ocultas, pues son los que traen esta historia. Y Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos lo advierte. Ni pensemos más allá de lo que está escrito. Por eso es que cualquier comentario que haga alguien, usted escudriñe esto, lo enseña Dios a través de las Escrituras. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo un tiempo donde el engaño ha aumentado tanto que va a seguir aumentando porque muchos no se han dado cuenta o se han dado cuenta y se está predicando de la manifestación del anticristo. Pero esos que predican y enseñan sobre la manifestación del anticristo no se han dado cuenta, son cristianos y pastores muchos, que Juan en su primera epístola dice que el espíritu del anticristo ya está en acción, está presente. Para el tiempo de Juan, ¿cuántos años van? Como 2000 años, ya estaba presente. Ahora, otro día, que Dios nos dé la oportunidad, la sabiduría y la gracia de Él para ministrar un poco más sobre ese tema. ¿Ah? Porque si usted analiza un viaje para el fin de este mes, pasar 5 días por allá por Orlando, ¿qué usted hace antes de que llegue el fin de mes? Es el día de usted irse. ¿Comienza a qué? A prepararse. A prepararse. ¿Por qué muchos van a caer en la trampa del anticristo con el engaño? Porque aunque el anticristo como persona no está, pero el espíritu del anticristo hace 2000 años que está en acción y está preparando la mente de muchos. Cuando aparezca el anticristo, ahí muchos van a caer. ¿Por qué? Por la economía, por las cosas materiales, por los problemas que están pasando en todas las naciones. Ya hay gente, hay presidentes de muchas naciones que están diciendo: los problemas son tan grandes que necesitamos a alguien, venga de Dios o del diablo, que nos resuelva este problema. Pues lo van a ver porque el anticristo
Dice Daniel que va a ser un hombre poderoso en enigmas. No importa el problema que sea, él tiene la solución. ¿Ah? Hoy hay amenaza de nación contra nación. Se está peleando. Va a haber más guerra. Y el pueblo lo que pide es paz. Pues este hombre llamado Anticristo, los primeros 3 años y medio, lo que va a traer es una paz, pero falsa. Y muchos van a decir, llegó quien hacía falta. Pero el verdadero creyente dice, yo tengo hace tiempo al príncipe de paz que se llama Cristo Jesús. Y que lo advirtió y lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque esa paz va a ser temporera, pero la paz que Cristo nos da es eterna porque Él es la paz. Amén. Ahí me salí del tema un poquito, pero vale la pena hacer estas menciones. El sacerdocio perfecto de Cristo. Hay un mejor sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo fue con juramento y según el orden de Melquisedec, no conforme al modelo de Aarón, que era levita. Tenían que tener muchos sacerdotes porque eran hombres mortales. Y los sacerdotes de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, tenían muchos oficios en el templo, que eran por grupo. Y Aarón como sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue con juramento según el orden de Melquisedec y que aunque pasó por el proceso de la muerte, resucitó y está vivo y no vuelve, la muerte no tiene poder ya sobre de él y vive para siempre. Por eso él es poderoso y fiel sacerdote para poder interceder por todos aquellos que se allegan a Dios por medio de Jesucristo. Si usted se acerca a Dios por medio de María, está perdiendo el tiempo. Si usted se acerca a Dios por medio de Pedro, está perdiendo el tiempo. Si usted se quiere acercar a Dios por medio de otro que no sea Cristo, está perdiendo el tiempo. Y no solamente el tiempo, usted mismo está perdido. La persona que haga eso está perdida. Este es el engaño más grande que está circulando a nivel mundial por medio del catolicismo romano. Ese es el engaño más grande. En comparación del sacerdocio de Cristo con el de Aarón, las promesas de Cristo la perfección de Cristo, Hebreos 7, contraste entre los sacerdocios. Número 11, el lugar del ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Dónde está Cristo ministrando hoy? A favor nuestro, a favor de todo aquel que se quiera llegar a Dios por medio de él. Jesucristo está ministrando en el santuario celestial como nuestro Señor, Salvador, pero también como nuestro abogado. Él es el sumo sacerdote. ¿Ok? Elena de White dijo una profecía como líder de los adventistas que en el 1848 era la venida de Cristo. Y como eso no se dio, dice que están haciendo con esa profecía Cristo mentiroso. Porque cuando le preguntaron a Cristo respecto a su segunda venida, él dijo que ni él ni los ángeles lo sabían, eso está en la potestad de mi Padre. Y ya esta profecía de los adventistas vino. Y escúchame bien, y como eso no se cumplió, ellos arreglaron el error
con que no era que Cristo iba a venir a la tierra, fue que Cristo salió del lugar santo y ahora está en el lugar santísimo, llevando un juicio. Y en ese juicio, Él lo que hace es que todos los que están escritos en el libro de la vida, si están cumpliendo los mandamientos de Dios para ser aptos para cuando Cristo venga. Eso lo dice la Biblia. ¿Alguna parte del Nuevo Testamento que diga eso? Yo por lo menos no lo he encontrado. Eso es un disparate. Eso es un error y muchos están siendo engañados. El juicio investigativo, le llamó Elena de White a ese ministerio, según ella, que está llevando Cristo a cabo. La Biblia lo que dice es que Cristo está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, y como Él pagó el precio de nuestra salvación, Él es fiel y poderoso para poder interceder por todos aquellos que se quieran llegar a Dios por medio de Él. Entonces Juan dice que Él está, como dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. El único que pasó la reválida celestial. Y que ha sido aceptado por Dios para que ministre a nuestro favor, se llama Jesucristo, su Hijo amado. Nadie más. Nadie más. Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios, pero que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso está claro en la Biblia. Eso nosotros lo creemos. Tenemos que mantener esa creencia y ayudar a otros que están cogiendo caminos equivocados. Hay otros que dicen, bueno, tú crees a tu manera, yo a la mía, y al final, como quiera, todos vamos para el mismo sitio. Esa es otra enseñanza que hay. Pero la Biblia no dice eso. Hay veces que hay dos lugares eternos. Uno en la Nueva Jerusalén con Dios para siempre, o la otra es en un lago que arde con azufre y fuego, y el que caiga allí, eso es para siempre también. No hay nada más. El lugar del ministerio sacerdotal de Cristo, capítulo 8. Jesús como mediador en el centro de la historia. Cuando se habla del centro de la historia, ¿se está hablando de qué? De la cruz en el Gólgota, donde Cristo fue crucificado y murió. Allí Él dejó una historia pasada para en su resurrección comenzar una nueva historia. Por eso que en Efesios 2 dice que de ambos pueblos en la cruz, de judíos y gentiles, no hizo un pueblo, ahí no dice un pueblo, no dice una nación, dice que Cristo en la cruz de ambos pueblos hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Número 13, la relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Eso está en el capítulo 8 de Hebreos. La exhortación a entrar al lugar santísimo. Eso está en Hebreos capítulo 10, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre. Podemos entrar sin temor. Recuerden que cuando Cristo muere, antes de morir, aquí había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Ese velo daba a entender que ese lugar santísimo es el trono de Dios. Y ese velo significaba que ahí
para entrar al lugar santísimo no había entrada para nadie. Solamente Aarón, que era el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, no con las manos vacías, tenía que entrar con la sangre de la expiación por el pecado que él hacía por él y su familia, y otro cordero que tenía que matar para la expiación del pecado del pueblo. Esa sangre, él entraba, pero tenía que salir de ahí mientras hacía el ritual que tenía que hacer, luego tenía que salir. Y dice la Biblia en Hebreo que al entrar Aarón a hacer ese ritual, lo que hacía era recordar los pecados, porque la sangre de los animales y de los machos cabríos, no importa que fuera la sangre, no tenían poder para quitar el pecado. Lo que hacían era recordar el pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, a las 3 de la tarde aproximadamente, ahí mismo el velo del templo, lo que separaba, se rasgó de arriba abajo. Ahora hay entrada libre para todos aquellos que nos allegamos a Dios por medio de Jesucristo, que es lo que quiere decir Hebreos capítulo 10. Usted, si ha nacido de nuevo, usted va a la presencia del trono de la gracia para hallar gracia y favor para el oportuno socorro, no como un esclavo, no como un extranjero, sino usted y yo tenemos que ir ahí como hijos que somos de Dios. No por mis méritos, sino que ese camino fue abierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Definición y ejemplos de la fe. Hebreos capítulo 11. Ahí está lo que es la fe, la definición de la fe, pero también ahí hay una lista de hombres del pasado, donde muchos le llaman los héroes de la fe. Cuando usted comienza a leer el capítulo 12, dice que todos esos que habla el capítulo 11, que fueron hombres y mujeres de fe, dicen que vienen a ser para nosotros una nube de testigos. Y teniendo nosotros a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí aparecen los impedimentos de la fe, que está en el capítulo 12. Y en el capítulo 13, que me gustaría así ir y leer un poco ahí de ese capítulo. Yo creo que me da tiempo. Donde dice que ahí donde termina esta carta, donde dice deberes, es un título que le puso el traductor ahí, deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, esto es que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás, todo el cuerpo se duele juntamente con ese miembro. Recuerde que estos hermanos a quien se les escribe estaban pasando una persecución que no era de poca monta por haber creído en Jesucristo, por haber abandonado el judaísmo y haberse convertido a Cristo. La persecución era tan grande que los despojaban de los bienes que tenían, de sus casas, y tenían que irse fuera del lugar como extranjeros, peregrinos y extranjeros. Muchos de ellos perdieron la vida por no negar la fe en Cristo Jesús. Y por eso es que se le escribe a los que no pasaron por eso, que se consideren como si ellos
estuvieran siendo partícipes, porque son miembros del mismo cuerpo. Para entender esto, hay que tener la visión de la iglesia como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un miembro, somos muchos. Y cuando un miembro se duele, los demás debemos recibir el mismo dolor que ese hermanito que está pasando. Amén. Acordad de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Honrosos sea en todo el matrimonio, en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dios quiera que Norman Chacón oiga este mensaje. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El campamento, lo que habla aquí, era que cuando el pueblo de Dios se reunía, se le llamaba el campamento. Nosotros hoy le llamamos la reunión. No está mal, pero nosotros cuando aplicamos esto, no quiere decir que nosotros nos tenemos que dejar llevar por lo que aquí pasa nada más. Esto está bueno aquí porque aquí nadie nos dice nada. Pero cuando salgamos, debemos de entender que si Cristo padeció fuera del campamento, fuera de la ciudad, nosotros cuando salgamos fuera de la reunión, tenemos que estar pendientes por cuando nos toque hablar de Jesucristo, hablar sin miedo, aunque nos manden a callar, aunque nos persigan, aunque nos den un tapaboca. Estamos llamados a pasar su vituperio, o sea, lo que Él pasó. Por eso es que creer en Cristo es una cosa, pero seguir a Cristo, tenemos que seguirlo llevando diariamente nuestra cruz, muriendo al yo, muriendo a mis intereses, muriendo hasta que el yo desaparezca y sea Cristo el que como vida viva a través de mí. Que fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, pues la vivo en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se dio y murió por mí en la cruz. ¿Ok? Es que nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros los creyentes. Y aquí es donde, ahí dice, para poder santificar. Bueno, nosotros tenemos que perfeccionar la santidad. La santidad es un tema bíblico, pero tiene que ser bien interpretada. Vamos a terminar de leer y luego, si me da tiempo, pues. Dice el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Yo eso? Nosotros no somos permanentes aquí en esta tierra.
sino que buscamos la porvenir. Así es que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Estos son dos sacrificios que nosotros los creyentes debemos de practicar. Es frutos de alabanza, de labios, que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por vosotros, y ahí Pablo pide oración por ellos. Vamos a Hebreos capítulo 6. Dios nos dio una palabra aquí, tiempo atrás, de cuál era la evidencia que teníamos para creer que tenemos vida eterna. ¿Se acuerdan de esa palabra? Juan dice, y en esto conocemos que tenemos vida eterna. ¿En qué, Juan? En que amamos a los hermanos. Claro, Juan dice que no con palabras, sino con hechos. Ese fue el mandamiento nuevo que Cristo dejó a la iglesia, que está en Juan capítulo 3 y verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es imposible y difícil de creer que hay muchos hermanos y hermanas que se congregan, están contentos porque cuando llegan al local eso se llena, 500, 800, 1000. Pero qué lástima que cuando salen del local, usted le pregunta por los hermanos que se congregan con usted. Bueno, yo sé que allí van muchos porque yo no los conozco. Ese es el espíritu de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese es el espíritu de Caín. ¿Entiendes? Que van a ese lugar, sí, porque es que le agrada como el pastor o la pastora predican, su carisma, la música que hay ahí, eso es lo último. Los sillones, hay un aire acondicionado, que se olvídese. ¿Ah? Pero cuando usted va a la realidad, a hablar con ellos de la realidad, no se conocen porque son muchos. Pero en el capítulo 12 de Lucas, Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan todo lo que poseen, y déselo a los pobres, para que hagan tesoros en el cielo. Y así fue que comenzó la iglesia. Pero poco a poco la iglesia fue perdiendo el primer amor. Y todo problema que tienen muchos hermanos los quieren resolver ¿con qué? Con la oración. Y muchas veces en la oración que se hace se culpa a Dios. Ahí, hermano, mira, que el hermano Juan tiene la necesidad de compra, porque yo lo visité y tiene la alacena vacía. Abrí la nevera, está vacía. Señor, súplele. Con la cartera que yo voy a hacer esa oración, si Dios nos hablara, nos diría, pero súplele tú. Como le dijo Cristo a los discípulos, Señor, llevan 3 días sin comer, están en ayuna, y aquí no es dentro de comprar alimento. Pues denle ustedes de comer. ¿Ah? O sea, la vida práctica de la iglesia, eso hay que comenzar a vivirlo. Aquí nosotros estamos en este proceso. Pero gracias a Dios, que yo entiendo que los que nos reunimos aquí, estamos no por una persona terrenal, sino por una persona celestial que es Cristo Jesús.
que cuando yo me estoy congregando en un lugar y la palabra que se está pretendiendo enseñar está en contra de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, yo no soy un divisivo si yo arranco y me voy de esa congregación. ¿Ok? Con esto hay que tener cuidado para no tener una conciencia de que muchos están malinterpretando lo que es la división. Y Cristo mismo dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer división. ¿Cómo, Señor? Bueno, porque en una casa van a haber 3 contra 2 y 2 contra 3, padres contra hijos y contra padres. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo como creyente me convertí a Cristo, tuve 9 hermanos. Al yo convertirme a Cristo, ahí hay una división. Puede que ellos me quieran como que no me quieran. Puede que hablen bien de mí como que hablen mal. ¿A quién yo voy a obedecer? Los sentimientos tengo que echarlos a un lado. Entonces no me venga a decir a mí, hoy, que nosotros los adventistas, vamos para el mismo sitio. Que nosotros los testigos de Jehová vamos para el mismo sitio. Que nosotros los católicos vamos para el mismo sitio. No. Cristo trajo división. Y yo quiero estar en el lado de Cristo. Y yo sé que usted también. Para cuando diga a las ovejas, vengan aquí a la derecha, ahí estemos nosotros. ¿Ok? Y en el capítulo 6 de Hebreo. Verso 6 en adelante. ¿Se acuerdan que en Juan vimos que la evidencia de que tenemos vida eterna? Esto es si amamos a los hermanos, si hemos pasado de muerte a vida. Ahora, leímos en Hebreos 13 una exhortación de cómo debemos amarnos también. Mira lo que dice aquí el verso 9 en adelante del capítulo 6. Y con esto terminamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Vamos a ver aquí cómo es que nosotros le servimos a Dios. ¿Ok? Dice, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿El nombre de quién? De Dios. ¿Y cómo es que estos hermanos actuaron demostrando el amor al nombre de Dios? ¿Qué hicieron ellos? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud de vez en cuando. Los domingos. Una vez al mes. Hasta el fin. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, el servirle a Dios es sencillo. Yo lo hago sirviéndole a mis hermanos. Usted le sirve a Dios sirviéndole a los hermanos. Amén. Así es que yo creo que por esto es que el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, después que la alabó de muchas cosas buenas, le dijo, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es?
que has dejado tu primer amor. ¿Cómo comenzó la iglesia? Amándose no de labios, sino con hechos. Pero esto siguió poco a poco, hasta que llega Satanás introduciendo la división, introduciendo la mentalidad de muchos pastores del cuarto siglo en adelante, con la construcción de templos, poniéndole nombres a ese edificio, llamándole iglesia, y eso ha traído división. Y en ese sistema religioso, lo que se coge el nombre de Dios en vano, porque se le está llamando iglesia a lo que no es iglesia. El dinero que entra ahí no es para el bien de los hermanos, es para tener ese local lindo, con mucho aire acondicionado, y si hay algún hermano que se congrega ahí, tiene alguna necesidad, pues vamos a pasar el problema a Dios en oración. Y los concilios, pues los líderes están haciendo ricos, cobrando el diezmo, que eso también era del Viejo Testamento. Algún día de esto yo voy a traer un estudio del diezmo, para que veamos que no era todos los domingos, era una vez al año. Una vez al año. Y el diezmo que Dios pidió era de lo que este pueblo cultivaba, porque era un pueblo agrícola. Y lo que ellos cosechaban una vez al año, traían el 10% al alfolí, que es lo que nosotros le llamamos almacén. Esos alimentos eran guardados ahí para los sacerdotes que ministraban en el templo, porque ellos no tenían heredad en la tierra que Dios prometió. Ellos trabajaban 24/7 y Dios mandó que el pueblo los mantuviera, pero el sueldo era el alimento que le traían una vez al año. No pasaban el gasofilacio todos los domingos, todos los días de reunión, era una vez al año. Amén. Así es que tranquilos, vamos a permanecer en el reposo que Dios nos ha dado, que es Cristo. No salgamos de ahí y siempre vamos a encontrarnos que estamos incompletos todavía. Lo que quiere decir es que, Señor, que cada día sea menos de mí y más de ti. Dios les bendice. A los hermanos que están conectados y a los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Y damos gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer también. Primero fue el alimento espiritual. Ese es el alimento que tenemos para comer todos los días, que no como aquellos que llevaban el animalito para ser sacrificado. La carne de ese cordero era para los sacerdotes. Ese era el alimento de ellos en el altar, que ellos lo sacrificaban. Nosotros tenemos un alimento mejor que ese, que es que diariamente comamos a Cristo Jesús. Él es el verdadero pan que descendió del cielo y es la fuente de agua, vida que tiene para darnos. Mientras nosotros le seguimos creyendo, le seguimos buscando en nuestro diario vivir. Paz y gozo.